El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ha sido fuente de profunda fascinación, perplejidad e inspiración para creyentes y estudiosos a lo largo de los siglos. Este texto profético, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, revela una serie de visiones y símbolos que anuncian el fin de los tiempos y el establecimiento del reino de Dios. Entre estos símbolos, las trompetas ocupan un lugar destacado, actuando no solo como instrumentos de juicio divino, sino también como llamados a la reflexión y la preparación espiritual. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El simbolismo de las trompetas en el Apocalipsis trasciende su papel de meros instrumentos musicales. Representan momentos cruciales de intervención divina en la historia humana. Cada toque de trompeta está cargado de significado espiritual y profético, recordando a la humanidad su vulnerabilidad y la supremacía del Creador. En Apocalipsis 8:2, leemos, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Este versículo marca el comienzo de una serie de juicios que desafían la percepción humana de dominio sobre la tierra y enfatizan la autoridad de Dios sobre toda la creación. Las primeras 4 trompetas traen consigo devastación natural, afectando la tierra, el mar, los ríos y los cielos, Apocalipsis 8, 7-12. Estas calamidades sirven como poderosos recordatorios de la fragilidad humana y la necesidad de reconocer la soberanía de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 8:7 describe la primera trompeta, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Sin embargo, son las 3 últimas trompetas, conocidas como los ayes, las que contienen advertencias aún más graves y profundas, Apocalipsis 8:13. Estas trompetas no solo anuncian catástrofes físicas, sino también intensos llamados espirituales y morales. La quinta trompeta, por ejemplo, libera criaturas parecidas a langostas que afligen a aquellos que no tienen el sello de Dios, Apocalipsis 9, 1-11. Este pasaje simboliza el tormento espiritual y la desesperación de una humanidad apartada de la justicia divina. La sexta trompeta, aún más impresionante, trae consigo una horda formidable que reclama la vida de 1/3 de la humanidad, Apocalipsis 9, 13-21. Este evento es un poderoso recordatorio de las repercusiones de la guerra y los conflictos, subrayando la advertencia de que la humanidad debe abandonar su camino de autodestrucción. Apocalipsis 9:15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En medio de esta devastación, el mensaje subyacente del Apocalipsis no es de desesperación, sino de redención. La séptima trompeta, la última, presagia el clímax de la historia, el establecimiento del reino eterno de Dios, Apocalipsis 11, 15-19. Este momento de triunfo divino es anticipado con gran expectativa por los creyentes. Apocalipsis 11:15 proclama, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El viaje espiritual que representan las trompetas en el Apocalipsis es profundo y transformador. Cada trompeta resuena con un mensaje divino, llamando a los creyentes a la fe, el arrepentimiento y la preparación espiritual. Nos desafían a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras acciones y nuestra relación con Dios. En este sentido, las trompetas son vívidos recordatorios del pacto de Dios con la humanidad y la promesa de una nueva creación. A lo largo de la Biblia, los sonidos de trompeta han sido asociados con la presencia y la intervención de Dios. En el Antiguo Testamento, las trompetas se usaban para convocar al pueblo, anunciar fiestas sagradas y advertir de la guerra, Números 10, 1-10. En el Nuevo Testamento, el sonido de la trompeta es sinónimo del regreso de Cristo y el levantamiento de los muertos en Cristo, 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Este tema se entrelaza a lo largo de las Escrituras, culminando en el Apocalipsis con el anuncio del juicio final y la redención.
A medida que exploramos el significado de las trompetas en la Biblia, debemos recordar no ser meros espectadores, sino participantes activos en esta narrativa que se desarrolla ante nosotros. Este simbolismo nos invita a vivir de acuerdo con las verdades reveladas, manteniéndonos firmes y vigilantes en anticipación del regreso de Cristo. En las palabras de Jesús en Lucas 21:36, velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los cristianos están evacuando Jerusalén después de que sucedió algo terrible. Ante nuestros ojos, se están cumpliendo profecías que evocan una mezcla de miedo y esperanza. En tiempos tan inciertos, donde el dolor de la incertidumbre se mezcla con la promesa de una solución divina, es urgente comprender lo que está por venir y cómo prepararse para lo que hay más allá. Entre las piedras sagradas y los bulliciosos mercados, las noticias se difunden rápidamente por todo Israel. Han surgido rumores sobre una luz misteriosa que desciende de los cielos, acompañada de un sonido aterrador que provoca escalofríos incluso en los creyentes más devotos. Para aumentar la extrañeza, un enjambre de langostas descendió sobre la ciudad, una reminiscencia de las antiguas plagas de Egipto, creando una agitación que sacudió a Jerusalén, nuestra venerada ciudad. La gente busca seguridad, atenazada por el miedo a lo que pueda suceder a continuación. La tranquilidad habitual fue reemplazada por una inquietante sensación de incertidumbre. Pero, ¿cuál es el origen de este caos y cómo afectará las vidas de quienes consideran a Jerusalén su hogar? Nos dirigimos al corazón de Jerusalén en busca de respuestas, sumergiéndonos profundamente para descubrir los misterios que se han apoderado de esta ciudad santa. Estamos viviendo días muy difíciles donde se están cumpliendo profecías. Sin embargo, muchos desconocen lo que sucede en el mundo. Por eso, puse a disposición mi libro digital La verdad detrás de las profecías bíblicas y lo dejé para que lo descargues ahora mismo en el primer comentario fijado. Este libro te ayudará a desentrañar todos los misterios de las profecías bíblicas que transformarán tu vida. Haz clic en el primer comentario fijado ya que tenemos muy pocas unidades y será eliminado. Haz clic ahora y consigue tu libro digital. En los últimos días, se ha producido en Israel un fenómeno extraordinario que ha traído consuelo a los cristianos de todo el mundo. Imagínese esto, sobre la cúpula de la roca en Jerusalén, una luz radiante descendió, proyectando su resplandor divino sobre la antigua ciudad. Los informes capturados en video durante el fin de semana muestran esta iluminación celestial ascendiendo hacia el cielo. Imagínese en los terrenos sagrados del Muro de las Lamentaciones, donde las oraciones resuenan a través de los pasillos del tiempo, fusionando fe e historia. En este espacio sagrado ocurrió una revelación extraordinaria. Jesucristo, acompañado de entidades, manifestó su presencia en esta ciudad cargada de espiritualidad, donde los ecos del pasado se mezclan armoniosamente con los ritmos del presente. Este fenómeno celestial no es ajeno a Jerusalén. A lo largo de los años, en 2010, 2017, 2021, 2022 y 2023, manifestaciones similares iluminaron los cielos de Israel tanto de día como de noche. Los creyentes en Jerusalén fueron testigos de esta manifestación radiante cuando Jesús y su séquito celestial descendieron a la tierra, transmitiendo su gracia divina a los fieles. Coincidiendo con estas manifestaciones celestiales, una serie desconcertante de sonidos poderosos resonó en todo el centro de Israel, dejando a muchos perplejos. Incluso los esfuerzos combinados del ejército y la policía fueron inútiles para desentrañar el misterio detrás de estos ecos resonantes. Las plataformas de redes sociales estaban repletas de conversaciones a medida que se difundían los informes. Regiones como Dan, Tel Aviv y Petah Tikva detallan informes de intensos estallidos y vibraciones. Sorprendentemente, estos enigmáticos sonidos llegaron hasta Eilat, a 550 kilómetros de su punto de origen. A pesar de las investigaciones exhaustivas, tanto la policía como los israelíes siguen siendo incapaces de dar una explicación definitiva a estos explosivos disturbios. Lo que realmente diferencia a estos sonidos es su novedad y peculiaridad, despertando un aire de intriga entre la población.
Para muchos, estos ecos inquietantes tienen un extraño parecido con siniestros gemidos y reverberaciones metálicas, parecidas a instrumentos metálicos. Algunos incluso afirman discernir voces confusas mezcladas con estos peculiares sonidos. Estas anomalías auditivas pueden tener un significado profundo, tal vez presagios de acontecimientos apocalípticos. Muchos establecen paralelismos con pasajes bíblicos que describen el sonido de las trompetas. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se paró junto al altar. Se le dio mucho incienso para ofrecer con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro delante del trono, Apocalipsis 8:1. Pero las tribulaciones no terminan ahí. En medio de un clima de alivio, Israel se ve asediado por enjambres de langostas durante el pico del verano, especialmente en las regiones del sur, donde el calor acelera su proliferación. La afluencia de estos voraces insectos plantea un desafío formidable. Este ataque de langostas no sorprende a quienes son conscientes de la disminución del caudal de los ríos Éufrates y Tigris, que augura importantes repercusiones. La consiguiente escasez de agua en las naciones vecinas, en particular Siria e Irak, exacerba las tensiones sobre los recursos hídricos, lo que potencialmente alimenta la inestabilidad política y el conflicto en la región, afectando gravemente la seguridad de Israel. Además, la escasez de agua podría precipitar desplazamientos masivos, desencadenando una inminente crisis de refugiados en medio de dilemas regionales multifacéticos. Verse obligado a abordar la afluencia de refugiados o extender asistencia humanitaria, complicando aún más un panorama geopolítico ya de por sí complicado. Antes de emprender este fascinante viaje de exploración, permítanme compartirles una idea vital. Israel es similar a un tesoro escondido de historia que recuerda los antiguos cuentos de los caballeros medievales. Lleno de historias donde se entrelazan incontables milenios de narrativas, leyendas y significados espirituales, esta tierra sagrada ha visto desarrollarse toda la existencia humana, desde los acontecimientos monumentales narrados en la Biblia hasta la epopeya actual de la vida moderna. Los choques de civilizaciones y todo lo demás forman un reino donde cada piedra resuena con las historias de épocas pasadas. Donde las estructuras antiguas guardan los secretos de la antigüedad y donde el aire mismo vibra con misterio en los notables relatos de la milagrosa división del Mar Rojo y los inspiradores relatos de los profetas y sus milagros. Esta tierra se convierte en un paraíso para la intervención divina. Dentro de la antigua mística que rodea a Israel emerge una revelación convincente, la esencia sobrenatural persiste más allá de los límites del tiempo. No es simplemente una reliquia de tiempos antiguos, sino una realidad viva donde lo místico y lo espiritual continúan entrelazados incluso en nuestra era moderna. El antiguo profeta Isaías emitió una advertencia similar sobre el fin de los tiempos, inicialmente dirigida a la antigua Jerusalén y luego aplicable a Jerusalén antes del regreso de Cristo. El profeta declaró: «Seréis castigados por el Señor de los ejércitos con truenos, terremotos, gran ruido, tempestades y llama de fuego consumidor durante el día del Señor, tiempo de juicio sobre las naciones con el regreso de Cristo». Isaías aconsejó al pueblo refugiarse en las cuevas y grietas de la tierra por temor del Señor y de la gloria de su majestad cuando Él se levanta para sacudir la tierra poderosamente. Sin embargo, estas señales no se limitan solo a estas advertencias. Recientemente, Jerusalén ha sido bañada por un resplandor celestial, iluminada por luces que danzan en los cielos con gracia etérea. Junto a estas manifestaciones luminosas, una sinfonía de sonidos sobrenaturales resuena en el aire, conmoviendo los corazones de todos los que los escuchan. Pero estos no son los únicos signos celestiales que adornan los cielos de Jerusalén. Mientras el cielo brilla con luz celestial y resuena con melodías divinas, la tierra debajo es el escenario de un espectáculo diferente, un vasto e inquebrantable enjambre de langostas recorre la tierra, que recuerda a las plagas bíblicas, dejando un rastro de asombro y temor. Los fenómenos recientes en Jerusalén son tan raros que hubo una espera de 221 años para eventos de esta magnitud. Los ensordecedores estallidos de las trompetas divinas destrozaron los cielos, con ángeles tocando notas penetrantes que presagian el fin de los días.
Los cielos sobre Jerusalén captaron la atención del mundo y los ángeles del Señor visitaron esta antigua ciudad, donde se colocaron los cimientos de la fe. Las formaciones y apariciones de nubes inusuales han provocado recientemente fervientes debates y especulaciones, envolviendo al mundo en un misterio celestial. Para algunos, estas visiones celestiales son vistas como marcas de intervención divina, haciéndose eco de las señales y maravillas documentadas en las Sagradas Escrituras. La idea de que estas manifestaciones celestiales presagian el tan esperado regreso de Jesucristo llena a muchos creyentes de un profundo sentido de esperanza y expectativa. Desde los tiempos bíblicos, se nos ha recordado los eventos cósmicos que ocurrieron durante momentos cruciales en el viaje espiritual de la humanidad, como la estrella que guió a los Reyes Magos al nacimiento del Mesías y la columna de fuego que guió a los israelitas a través del desierto. Estos acontecimientos no fueron meras coincidencias, sino poderosos recordatorios de la mano divina que orquesta la más grande de las narrativas. Pero estad atentos, creyentes en Jesús. Preparaos, porque el mundo será purificado por fuego y sangre. Profecías apocalípticas se están desarrollando en la tierra, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en diversos lugares. Acontecimientos terribles y grandes señales del cielo, Lucas 21, 7-11. Tres de los escritores de los Evangelios nos dan partes del mismo discurso de Jesús que se encuentra en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Mateo escribió que los discípulos esperaron hasta estar sentados juntos en el Monte de los Olivos antes de interrogar a Cristo acerca de su profecía, Mateo 24:3. Marcos registró dos preguntas que le hicieron: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de su venida y del fin de los tiempos? Las palabras de Jesús son la respuesta más extensa a cualquier pregunta que se le haya hecho. Estos dos eventos separados son la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y los eventos que conducen al regreso de Cristo, que ya están parcialmente en marcha en nuestro tiempo. Este escritor cree que la segunda parte de la pregunta, ¿cuál será la señal de su venida y del fin del mundo?, se refiere a un tiempo que aún está por venir. Hoy llegamos a uno de los temas más controvertidos de la historia mundial, la reconstrucción del tercer templo. Ahora que hemos visto las profecías de los terremotos, las señales cósmicas y el fin de los tiempos, debemos considerar que deberían motivarnos a hacer. Varios pasajes de las Escrituras nos advierten que los acontecimientos del fin de los tiempos sucederán repentina e inesperadamente. Dios ha emitido una advertencia de que no debemos sentirnos agobiados por las preocupaciones de esta vida, no sea que el día del regreso de Cristo nos pille desprevenidos. Por lo tanto, corresponde a cada uno de nosotros. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Velar como centinela en guardia y orar siempre para que seamos hallados dignos de escapar de estas cosas que sucederán y de estar delante del Hijo del Hombre. Los acontecimientos que preceden al día del Señor y la venida de Cristo son interpretados de diferentes maneras por diferentes grupos. Algunos creen que los acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis ocurrieron en el primer siglo después de Cristo con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esta perspectiva se conoce como visión preterista. Quienes creen que estos acontecimientos están por llegar, como yo, se llaman futuristas. Dentro de los futuristas, hay 4 creencias distintas sobre el momento del rapto: antes de la tribulación, a mitad de la tribulación, después de la tribulación y antes de la ira. Según las Escrituras, hay un periodo de 7 años llamado la 70ª semana de Daniel, Daniel 9:27. La doctrina del rapto pretribulación describe a aquellos que creen que el rapto ocurre antes del comienzo de este periodo de 7 años. Aquellos que creen que el arrebatamiento tendrá lugar en medio de estos 7 años, durante la abominación desoladora, son llamados mitribulacionistas. Aquellos que creen que el rapto ocurrirá al final de los 7 años se conocen como posttribulacionistas. También hay una cuarta visión llamada visión previa a la ira, que sugiere que el rapto ocurre en algún momento de la segunda mitad de los 7 años, durante la gran tribulación mencionada por Jesús.
Además, Jesús es el máximo ejemplo de cómo vivir una vida significativa y con propósito. Su presencia representa esperanza, amor, sanación y milagros que continúan resonando en los creyentes a lo largo de la historia. Una de las principales razones por las que la presencia de Jesús es tan importante para los cristianos es su creencia en su divinidad. Los cristianos creen que Jesús es la encarnación de Dios mismo, que tomó forma humana para cerrar la brecha entre la humanidad y lo divino. Esta creencia tiene sus raíces en las enseñanzas del Nuevo Testamento, donde se describe a Jesús como el Verbo hecho carne, el Salvador y el Mesías. Su aparición en la tierra es vista como una intervención divina, una manifestación directa del amor y la misericordia de Dios para la humanidad. La presencia de Jesús es profundamente significativa por sus enseñanzas y el ejemplo de vida que brindó. Los cristianos creen que la vida y el ministerio de Jesús proporcionan un modelo de cómo vivir con rectitud y significado. Sus enseñanzas, como el Sermón de la Montaña, destacan la compasión, el perdón, la humildad y el amor a Dios y a los demás. La presencia de Jesús sirve como luz guía para los cristianos, inspirándolos. Es importante tanto para los cristianos palestinos como para los musulmanes palestinos. Jesús está ampliamente asociado con curaciones y milagros, como se registra en los evangelios. Hay varios informes de Jesús realizando actos milagrosos, como curar a los enfermos, devolver la vista a los ciegos e incluso resucitar a los muertos. Estos milagros demuestran su poder sobre las dolencias físicas y su capacidad para brindar restauración y plenitud a las personas. Para los cristianos, la presencia de Jesús simboliza la esperanza y la certeza de que Dios participa activamente en sus vidas, ofreciendo sanación y redención. El ministerio de sanación de Jesús es particularmente significativo, ya que no solo curó enfermedades físicas, sino que también abordó cuestiones emocionales, espirituales y relacionales. Jesús ofreció perdón a los pecadores, restauró la dignidad a los marginados y enfatizó la importancia de la transformación interior. Los cristianos ven el ministerio de sanación de Jesús como una señal del amor y la compasión de Dios, que refleja su deseo de traer sanación y restauración a todos los aspectos de la existencia humana. Además, los milagros de Jesús son testimonios de su naturaleza y poder divinos. No son solo acontecimientos sobrenaturales, sino señales que apuntan a una realidad mayor. Los milagros de Jesús revelan la presencia del reino de Dios actuando en el mundo, demostrando la autoridad de Dios sobre el orden natural. Respondiendo a las preguntas de sus discípulos, que querían saber cuándo sucederían estas cosas y cuál sería la señal de su venida y del fin de los tiempos, Jesús enumeró varias señales. En el Monte de los Olivos, los discípulos preguntaron a Jesús sobre el fin de los tiempos: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?». Jesús respondió que habría hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. El antiguo profeta Isaías emitió una advertencia similar para el fin de los tiempos, aplicable primero a la antigua Jerusalén y luego a Jerusalén antes del regreso de Cristo. Isaías profetizó que el pueblo sería castigado por el Señor de los ejércitos con truenos, terremotos, gran ruido, tormenta y llama de fuego consumidor. Durante el día del Señor, un tiempo de juicio sobre las naciones, cuando Cristo regrese, Isaías dijo que la gente debería entrar en las cuevas de las peñas y en las cuevas de la tierra por temor del Señor y de la gloria de su majestad, cuando Él se levante para sacudir la tierra poderosamente. Considerando la tumultuosa historia de Jerusalén, tal vez no sea sorprendente que la ciudad esté en el centro de estas advertencias proféticas. Jerusalén, el corazón de Israel, aparece a menudo como una figura central en las narrativas bíblicas, retratada como una ciudad en perpetua agitación. A pesar de su posición estratégica y sus formidables defensas en la antigüedad, a lo largo de sus extensas crónicas que abarcan milenios, esta metrópolis sagrada rara vez ha conocido periodos prolongados de tranquilidad. En su posición venerada, continuamente vigilada por innumerables naciones, Jerusalén se destaca como un premio codiciado, un imán para el conflicto. La incesante lucha por el control de Jerusalén puede tener consecuencias devastadoras, ya que la interrupción de la agricultura y el comercio durante tiempos de guerra puede fácilmente provocar hambrunas dentro de las murallas de la ciudad.
Al considerar las causas de la hambruna, es imposible no establecer paralelismos con la antigua narrativa de Egipto, donde el faraón tomó el control de la tierra en tiempos de abundancia y escasez. Dios, a través de su fuerza, advirtió a José y al faraón acerca de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Dotado de sabiduría divina, José preservó a su familia y a la nación de Israel almacenando grano para afrontar la hambruna que siguió. El pueblo, agotado de recursos, entregó sus posesiones y, en última instancia, ellos mismos a la autoridad del faraón para poder sobrevivir. Su gratitud era palpable al reconocer el papel de José y del faraón en su salvación. Tú nos has salvado la vida, si pleis a mi señor, seremos siervos del faraón. Génesis 47 horas y 25 minutos. En el discurso contemporáneo, figuras como Klaus Schwab, que lideran las iniciativas de los foros económicos mundiales, proponen ideas como el Gran Reinicio, que imagina un futuro en el que los individuos renuncian a la propiedad en favor del bienestar comunitario. Esto se hace eco de los sentimientos de dependencia expresados por los egipcios hacia el faraón. Las manipulaciones entre bastidores tienen como objetivo generar escasez de energía y alimentos al obligar a las personas a someterse y conformarse a una autoridad global. Sin embargo, a pesar de estas maquinaciones, la soberanía de Dios sigue siendo indiscutible. Su plan esencial asegura la preservación y el triunfo de sus fieles, similar a la liberación de Israel de la esclavitud bajo un gran líder. Apocalipsis 6, 5-8 predice que, entre las señales que anuncian el inminente regreso de Cristo, muchos perecerán a causa del hambre y las plagas. Lucas también menciona pestilencias, Lucas 21-11, que causan eventos aterradores y fenómenos celestiales notables. Si bien no podemos decir con certeza si las circunstancias actuales se alinean con las descritas por Lucas, pueden servir como llamados divinos, advirtiéndonos de nuestro Rey. El término pestilencia proviene de la palabra griega loimos, que significa plaga o enfermedad epidémica mortal. Mateo detalla más las señales que deberían despertarnos del letargo espiritual, comparándolas con el comienzo de los dolores de parto. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Mateo 24, 7-8. Vivimos en medio de estos signos. El cumplimiento de estas profecías se evidencia en el creciente número de más de 200 congregaciones mesiánicas en la tierra de Israel. Jesús declaró que regresaría solo cuando el pueblo judío lo acogiera. Qué emocionante es presenciar un resurgimiento del interés en el Mesías entre muchos en Israel. Si estas señales no logran inspirar fe en la segunda venida de Cristo, no podemos ignorar las resonantes trompetas que reverberan. El libro del Apocalipsis es fuente de fascinación y perplejidad para eruditos y creyentes. En él, la trompeta se describe como un símbolo poderoso. En el Apocalipsis, la trompeta trasciende su papel de mero instrumento musical, convirtiéndose en heraldo de trastornos cósmicos, señalando la intervención divina en la tierra. Entonces vi a los 7 ángeles de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Apocalipsis 8:2. Este momento crucial marca el comienzo de una serie de decretos divinos, en los que cada toque de trompeta precipita profundas manifestaciones de la voluntad soberana de Dios. Desde calamidades hasta el colapso de imperios, las primeras 4 trompetas, con su impacto devastador en el mundo natural, desafían la visión de la humanidad sobre su dominio sobre la tierra. Sirven como un poderoso recordatorio de nuestra vulnerabilidad y de la supremacía del Creador sobre su creación. Con cada toque de trompeta, se cuestionan los fundamentos mismos de los logros humanos, las tierras quedan devastadas, las aguas se vuelven amargas y los cielos se oscurecen. Sin embargo, son las 3 trompetas finales, conocidas como los ayes, las que captan aún más atención. Estas no son simplemente catástrofes físicas, sino profundos llamados espirituales. Cada ay revela la verdad sobre la moralidad humana y el juicio divino. La 5ª trompeta anuncia la apertura del abismo, liberando criaturas parecidas a langostas que afligen a quienes no tienen el sello de Dios, penetrando no solo el reino físico, sino también las profundidades del alma. Esta es una advertencia divina para la humanidad desviada del camino de la justicia.
La sexta trompeta trae consigo una horda formidable que reclama un tercio de la humanidad, un recordatorio aleccionador de las repercusiones de la guerra y los conflictos, una terrible advertencia de lo que podría suceder si la humanidad persiste en su camino de autodestrucción. Sin embargo, incluso en medio de tanta devastación, el mensaje subyacente no es de desesperación, sino de redención, un llamado al arrepentimiento antes de que suene la trompeta final. A medida que la narración avanza hacia la séptima y última trompeta, crece la expectativa. Dentro de la tradición cristiana, esta explosión final presagia nada menos que el clímax de la historia, el establecimiento del reino eterno de Dios, donde Él reinará supremo por los siglos de los siglos. El simbolismo de los sonidos de las trompetas en el Apocalipsis trasciende su impacto inmediato. Representan un profundo viaje espiritual que todo creyente emprende, un viaje de fe, arrepentimiento y transformación. En el sonido de cada trompeta, los creyentes recuerdan la fugacidad de este mundo y la realidad eterna que les espera. Estas trompetas no son solo relatos del pasado, sino vívidos recordatorios del pacto de Dios con la humanidad y la promesa de una nueva creación. A medida que exploramos el significado de los sonidos de las trompetas en la Biblia, tenemos el desafío de no ser meros espectadores, sino participantes activos en una narrativa que se desarrolla ante nosotros. Esto nos anima a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas, nuestras acciones y nuestra relación con lo divino. Es un recordatorio constante de vivir según la voluntad de Dios, permaneciendo firmes y vigilantes en anticipación del regreso de Cristo. A través del simbolismo de la trompeta, somos llevados a una comprensión más profunda del Apocalipsis no como un fin, sino como un nuevo comienzo, una oportunidad de presenciar la restauración de todas las cosas bajo el gobierno de Cristo. A medida que exploramos las enigmáticas resonancias que resuenan en todo el mundo, desde los antiguos muros de Alén hasta los rincones más remotos de cada continente, se revela una conexión asombrosa que vincula estas melodías celestiales con las poderosas convulsiones de las 6 trompetas registradas en el libro de Revelación. Entre ellas, destaca el sonido de la sexta trompeta, que capta nuestra atención no solo como un acontecimiento conmovedor, sino como la llegada de un ángel, un momento lleno de significado que resuena en los registros de la fe y la profecía. Hoy exploramos profundamente los significados y el simbolismo de las trompetas en Apocalipsis, así como también cómo estos eventos proféticos se conectan con nuestro viaje espiritual actual. Las trompetas no son solo eventos catastróficos, sino también poderosos llamados a la reflexión, al arrepentimiento y a la preparación espiritual. A medida que profundizamos en estas enseñanzas, somos desafiados no solo a comprender, sino a vivir de acuerdo con las verdades reveladas. Cada trompeta hace eco de un mensaje divino, recordándonos la urgencia de estar vigilantes y alineados con la voluntad de Dios. Nos gustaría escuchar tu opinión. Deja tus comentarios a continuación sobre cómo estas reflexiones han impactado tu perspectiva espiritual. Comparte este video con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estos profundos mensajes. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Juntos podemos seguir explorando y creciendo en la fe. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.